Y tú me acompañas con tus manos. invito a que abran sus Biblias. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11. El libro de los Hechos, capítulo 11.
Hechos capítulo 11. El libro de los Hechos está después de Juan. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, entonces leo para ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Un grupo de técnicos del arte cinematográfico clasificó 10 sonidos como los 10 sonidos más dramáticos de las películas. Los 10 sonidos son los siguientes: el primer grito de un bebé recién nacido, el sonido de una sirena de ambulancia, las olas rompiéndose sobre las rocas, el rugido del fuego de un incendio en un bosque, la sirena de un barco en la niebla, las gotas de agua cayendo, el galopar de los caballos, el sonido distante del pito de un tren, el aullido de un lobo y una marcha nupcial. De todos estos, encontraron estos técnicos que el sonido que causa más respuesta emocional y agitación que cualquier otro es la marcha nupcial. Tiene el poder de despertar casi todas las emociones: tristeza, envidia, remordimiento, dolor, lágrimas, así como también gran gozo. En un momentito vi caras de todo tipo. En un momentito, es cierto, entonces lo que dicen esos fulanos. ¿Y sabe por qué? Se supone que es así,
que esa marcha nupcial genera todo tipo de emociones, porque el matrimonio es la más profunda e íntima de las relaciones. Y esa es la razón por la cual la usa el Señor como una analogía para hablar de la relación con su iglesia. La idea de la relación de Dios con su pueblo como un matrimonio aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La mejor manera de entender la naturaleza de la iglesia es tener que pensar en las analogías que se usan para ella. La iglesia es llamada la esposa de Cristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. La iglesia es llamada la familia de Dios. La iglesia es llamada el ejército del Señor. Y la iglesia es llamada también el edificio de Dios. Bienvenido, José Luis. Es un gusto tenerte con nosotros. José Luis es un amigo nuestro. Ponte de pie. Un aplauso para José Luis. Una esposa es una mujer que se compromete con un hombre. La iglesia es un conjunto de personas con las cuales Cristo está comprometido. Un cuerpo es un organismo por medio del cual alguien actúa. La iglesia es un grupo de personas por medio de las que Cristo obra. Una familia es un grupo de personas íntimamente relacionadas que se nutren y se cuidan unas a otras. La iglesia es un grupo de personas por medio de las cuales Cristo alimenta y cuida de sus discípulos. Un ejército es un grupo de soldados armados y organizados para la guerra. La iglesia es un grupo de personas por medio de las cuales Cristo combate el mal. Un edificio es una estructura donde moran las personas. La iglesia es un pueblo en el cual Dios mora. La idea de una esposa sugiere nuestra relación con Cristo. La idea de un cuerpo indica nuestro trabajo por Cristo. La idea de la familia habla de nuestra íntima comunión con Jesús. La idea de un ejército sugiere nuestra misión por el Señor. La idea de un edificio habla de nuestra unidad en Él. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, y específicamente al texto que acabamos de leer, encontramos en primer lugar que la noticia del Evangelio entre los gentiles causó asombro a los judíos que se habían convertido en discípulos de Cristo. Mire cómo dice la palabra: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los legalistas, diciéndole: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La palabra de Dios, queridos hermanos, está dispuesta para todo aquel que crea. Dios no hace acepción de personas. Así lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 34 al 36. Voy a leer para ustedes ese trozo, pero en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy dice: Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Queridos hermanos, la noticia del Evangelio entre los gentiles causó asombro entre los judíos. ¿Por qué razón? Porque ellos creían que el Evangelio era nada más para ellos, para los judíos que se habían convertido a una nueva religión. La noticia del Evangelio entonces
que se transmite a los que no son judíos, a ellos les causa asombro. Y no solamente les causa asombro, sino que también es motivo de discusión, es motivo de pleito, es motivo de controversia. Y por eso los legalistas, ahí dice los que eran de la circuncisión, es decir, los legalistas, los que todavía estaban manejando los viejos conceptos de la ley mosaica, le dicen: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Fíjense bien la palabra. La palabra incircuncisos significa aquellos que no han cortado el prepucio y por tanto no han sido circuncidados. Es decir, ese era un rito eminentemente de la nación judía, era un rito de la ley mosaica, en la circuncisión. Y estos hombres, a pesar de que ya se habían convertido al Evangelio, a pesar de que ya eran creyentes, pero ellos todavía seguían manejando los viejos conceptos de la ley mosaica, los viejos conceptos de la religión judía. Y por eso ellos le increpan a Pedro y le preguntan por qué has entrado en casa de ellos. ¿Por qué? Porque un judío no se podía juntar con un gentil. Y entonces Pedro comienza diciéndoles lo siguiente: estaba yo en la ciudad de Jope orando. La ciudad de Jope era una ciudad, mejor dicho, todavía existe, una ciudad portuaria en el litoral de Israel. Es una ciudad portuaria que linda con el mar Mediterráneo. Y él estaba, dice, en ese lugar, en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo, y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Mire, también Pedro todavía en su visión está manejando los conceptos de la ley mosaica. También Pedro en su visión está diciéndole a Dios: no, porque eso no nos es permitido a nosotros los judíos, el comer de cualquier clase de animal. Porque si usted va a la ley mosaica, allí va a encontrar una serie de leyes, una serie de preceptos en donde a los judíos se les prohibía comer de determinados animales. Y entonces él le dice: no, Señor, en la visión, porque yo nunca he comido una cosa inmunda. Y entonces la voz le responde del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mire, el Señor predijo que tenía otras ovejas que no eran del redil de la casa de Israel, sino que eran otras ovejas de otro redil, de otra raza, de otras naciones, pero que eran parte de su rebaño. Allá en San Juan capítulo 10, versículos 14 al 16, encontramos que Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esas otras ovejas de otro redil, de otras naciones, son todos los creyentes del Dios que hay alrededor del mundo. Y eso nos incluye a nosotros. Dios le muestra a Pedro en visión, le muestra en esa oración y le hace saber lo que Dios ha limpiado, que lo que Dios ha limpiado no puede ser menospreciado. Y por eso le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Nosotros no podemos menospreciar, ni nosotros podemos ver con desdén, o podemos ver de reojo,
o como ciudadanos de segunda o tercera categoría a otras personas. De ninguna manera. Si Dios no hace acepción de personas, mucho menos usted y yo podemos hacer acepción de personas. Si usted hace acepción de personas y quiere ver a los demás como personas de segunda o de tercera categoría y los quiere ver así de menos, los quiere ver hacia abajo o los quiere ver de reojo, está cometiendo un grave error ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Porque en realidad para Dios sí somos iguales ante Él. Para Dios su alma es tan preciosa como lo es también la mía. Dios no es como los hombres. Los hombres sí hacemos distinciones. Los hombres sí hacemos diferencias. Aunque allá, de manera romántica, dice la Constitución de la República que todos somos iguales ante la ley, lo cual no es cierto. Esa es la mentira más grande que nos han dado. Esa es la mentira más grande que hay, de que todos somos iguales ante la ley. Eso no es cierto. Tanto tienes, tanto vales. Pero ante Dios, afortunadamente, no es así. Dios nos ve a todos por igual. Grandes y chiquitos, gorditos y flaquitos, chelitos y negritos, colochitos y pelos lisos, ricos y pobres, feos y guapos como yo. A todos nos ve igual. A todos nos ve igual. A todos nos mide con la misma vara. A todos nos ama por igual. Dios no ama más al pastor porque el pastor es santo. Dios no ama al pastor bastante y me ama poquito a mí. No, señores. Dios nos ama a todos por igual. Y eso es lo maravilloso del asunto. Entonces, Pedro no había entendido, no le había amanecido aún, que él no tenía por qué andar haciendo acepción de personas. Y por eso le dice la voz que le habla y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto, dice, se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios le está mostrando a Pedro unos conceptos totalmente diferentes. ¿Ha oído usted hablar de lo que son los paradigmas? ¿Alguien ha oído hablar de los paradigmas? ¿Qué son los paradigmas? ¿Alguien me puede decir alguna idea, hermano? Gracias, hermano, muy amable. ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Bien? ¿Quiere decirlo? Ya no tengo por qué agregarle nada. Ya no, el hermano lo dijo todo. Y es que eso es lo que estaba ocurriendo. Un cambio en los paradigmas de los esquemas mentales religiosos que tenían estos nuevos creyentes. Estaba ocurriendo un cambio. Estaba ocurriendo un cambio en la mentalidad religiosa de estas personas. Y ahí estaba incluido Pedro. Hermanos, los creyentes se ganan. Todos nosotros tenemos la misión de ganar personas para Cristo. Pero los discípulos se hacen. No podemos dejar de hacer lo que Cristo hizo, es decir, no podemos dejar de ganar a otros para convertirlos en discípulos. Cristo rompió esos esquemas mentales y esos esquemas religiosos. Y si no, recuerden a la samaritana. Los judíos y samaritanos no se llevaban, dice la Biblia. Y la misma mujer, cuando Cristo tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, la misma mujer le dijo eso a Cristo: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y él estaba pidiendo agua de beber.
Y él le dijo, ay mujer, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Entonces Cristo empezó a romper esos paradigmas, empezó a romper esos esquemas religiosos, y entonces a los discípulos Él les estaba transmitiendo durante 3 años una nueva manera de entender el Evangelio, una nueva de entender lo que Dios quería para su pueblo. Dios ya no quería formalismos religiosos, Dios ya no quería que el pueblo de Dios estuviese sujeto a esquemas de esta naturaleza. Dios quería romper con esos esquemas difíciles de cumplir, porque la ley era muy difícil de cumplir. ¿Usted sabe cuántos preceptos legales hay en la Biblia, en la ley mosaica? ¿Sabe cuántos hay? Ahí tienen, son más de 600. Era difícil cumplir con todo ello, era sumamente difícil. Y entonces Cristo, por eso cuando le dicen, Señor, ¿y cuál es el primer mandamiento? Él le dice muy sencillo. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la ley. En eso se resume todo. Cristo estaba haciendo un cambio radical, estaba rompiendo esos esquemas religiosos, estaba rompiendo entonces con los paradigmas. Nosotros, queridos hermanos, si nosotros somos en verdad discípulos de Jesucristo, nosotros tenemos que romper ya con esos esquemas tradicionales, con esa religiosidad barata que nos han vendido y que nos ha tenido sumergidos y sentados durante mucho tiempo. El pueblo del Señor no está aquí sentado en 4 paredes. Dios todavía tiene allá afuera mucho pueblo. Todavía tiene afuera mucho pueblo. ¿Hace cuánto comenzó la iglesia Getsemaní a trabajar en ese proyecto que se llama Un Encuentro con Dios allá en Cantón Santa Bárbara de la ciudad de Guazapa? ¿Hace cuánto, pastor? 6 años. Y desde hace 6 años para acá han empezado muchas personas a convertirse en el 2 años de ministerio. Y mire cuántas personas hay que se han convertido en Santa Bárbara. El otro día alguien nos puso de pie a todos los hermanos de Santa Bárbara y yo me quedé asombrado al ver que casi la mitad, o quizá un poquito más de la mitad de los miembros de esta congregación ahora son de Santa Bárbara. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que allá hay un pueblo sediento de la palabra de Dios. Que si nosotros no nos ponemos las pilas alcalinas, dentro de 5 años la iglesia Getsemaní ya no va a estar en la colonia Panamá. La iglesia Getsemaní va a estar allá en el Cantón Santa Bárbara. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente tiene interés en oír la palabra de Dios y en convertirse en discípulos. Es decir, el discípulo es una persona que no busca solamente de halagos. El discípulo no es una persona que gusta nada más de comer. El creyente gusta de panes y peces, pero el discípulo es un pescador. Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, le dijo, ahora se convertirán en pescadores de hombres. Queridos hermanos, a eso nos ha llamado Dios. Dios no nos ha llamado a estar en una tibieza espiritual, sentados, calentando la banca, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar. Algunos de ustedes cantan muy lindo, yo canto como sapo. Pero es cierto, la alabanza es buena, yo no estoy diciendo que sea mala. Es cierto que la liturgia es buena, yo no estoy diciendo que sea mala. Pero lo fundamental, lo principal, la principal razón de ser de la iglesia es la evangelización, es el compartir el evangelio de Cristo a otras personas que lo necesitan. Eso es lo principal. Para eso estamos, para eso hemos sido llamados. Así lo dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No podemos conformarnos, hermanos, con lo poco que tenemos.
Si contáramos a las personas que hay en este lugar en este momento, ¿cuántos somos? 200, cuando mucho. Queridos hermanos, y no es solamente porque queremos hacer número, porque queremos tener una gran cantidad de gente y porque queremos tener un gran auditorio y porque queremos que haya un montón de gente que diezme y se meta la mano a la bolsa. No, lo que queremos es atraer a cuantas personas más se puedan para que se vuelvan a Cristo, para que sus almas sean salvas, para que sus vidas tengan propósito en esta tierra y para que esas personas estén seguras de que cuando mueran no van a ir al infierno, sino que van a ir a la gloria de Dios. Esa es la razón principal. El creyente muchas veces murmura y reclama. El discípulo es obediente y se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros debemos de entender, y todo aquel que no quiera que se haga el desentendido y que no quiera entender lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice este servidor suyo, no, lo que dice la palabra de Dios, entonces no hemos entendido el mensaje. Pedro entonces, después de esto, dice la palabra que llegaron al lugar donde él estaba, en la ciudad de Jope, llegaron 3 hombres a su casa y le pidieron. Estos hombres eran enviados desde la ciudad de Cesarea, otra ciudad portuaria, otra ciudad marítima, pero que estaba a una gran distancia de donde se encontraba la ciudad de Jope. Y dice la palabra que estos hombres, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, es decir, estos hombres le pidieron a él que los acompañaran. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, dice, es decir, en su explicación que está dando a la iglesia, está acompañado de las personas que le acompañaron en ese viaje, y dice, fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. ¿Quién era ese varón? Era un centurión llamado Cornelio, y dice la Escritura, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Miren, eso es muy interesante. Hasta ahí entonces le cayó la moneda a Pedro. Hasta ahí entonces Pedro entendió, cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre la vida de aquellas personas que no eran judíos, que eran gentiles. Cornelio y su casa se habían convertido, Cornelio, su familia, su servidumbre y todos los que le rodeaban se habían convertido. Recuerda el discurso que está allí en Hechos capítulo 10. Y cuando dice la Escritura que se convirtió una gran cantidad de personas. Entonces, dice Pedro, ¿y quién era yo pues para estorbar lo que Dios estaba haciendo allí? Y entonces dice la Escritura, oídas estas cosas, callaron. ¿Por qué? Porque estos hombres entonces entendieron que el mensaje no era solo para ellos, el mensaje era para todos los hombres. Y entonces dice que callaron. Y luego dice, glorificaron a voz diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Queridos hermanos, el Evangelio es vida. El Evangelio no es otra cosa. El Evangelio es vida. El Señor Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no vidas mediocres,
vida en abundancia. Y entonces, si el Evangelio es vida, lo que nosotros vamos a decirle a la gente no es que le vamos a decir, mire, hágase de mi religión, o mire, hágase de mi iglesia. No, nos interesa ir a decirle a la gente que Jesucristo le ama, pero que esa persona es pecadora y que si no se arrepiente de sus pecados, se va a morir un día y se va a ir al infierno. Pero que si se arrepiente de su pecado, Cristo le va a perdonar de su pecado y Cristo le va a dar salvación y le va a dar vida eterna. Eso es el mensaje, no es otra cosa. ¿Cuál es el miedo o la vergüenza de compartirlo? Pues, ¿cuál es el temor? Si a mí me ha producido cosas buenas, si a usted le ha producido cosas buenas el Evangelio, y entonces ¿cuál es el temor de compartirlo? Pues, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué estamos enfrascados en una gran cantidad de actividades en la iglesia, pero no estamos interesados en compartir el mensaje de Dios? ¿Por qué estamos enfrascados en esas cosas? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama simplemente activismo. Activismo. Es que yo estoy trabajando en la obra de Dios, estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá. Perdónenme. Sí son buenas esas cosas. Sí son buenas esas cosas. Yo no digo que no. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Si yo preguntara aquí a cada uno de ustedes, ¿cuántas personas ha ganado para Cristo en este año? No me respondan. Respóndase usted solo. ¿Cuántas personas usted se ha reproducido en este año? ¿Cuántas personas ha ganado para Cristo? No para la iglesia de Getsemaní, no para la misión centroamericana, no para el pastor Silas Calderón, no. ¿Cuántas personas ha ganado para Cristo? ¿A cuántas personas usted les ha compartido el mensaje del Evangelio en este año? Yo estoy seguro que hay muchas personas en esta congregación que no tienen el valor de hablarle ni a sus parientes de Cristo. No tienen el valor. Y entonces, ¿qué clase de Evangelio están viviendo? ¿Están viviendo una religión o están viviendo una relación íntima y personal con Dios? ¿A cuántos? Allí en su trabajo, en su vecindario, en sus estudios, con sus parientes. ¿A cuántos parientes ustedes les han comunicado el Evangelio? ¿A cuántos parientes les ha hablado de Cristo? Y les ha hecho saber que Cristo les ama, que Cristo les quiere perdonar de sus pecados, que se van a condenar si no aceptan a Cristo. ¿A cuántos de sus parientes? Vamos, yo amo a mi madre, amo también a mi padre, amo a mis tíos, a mis primos, a mis abuelos, a mis hijos, a mis hermanos, amo a mi parentela, ¿no? ¿O ustedes no lo hacen? Y si los aman, entonces ¿por qué no les hablan de Cristo? ¿Por qué están dejando que sus parientes se vayan derechito al infierno? Entonces no es cierto que los aman. No es cierto. Dios, en segundo lugar, Dios habla de diversas maneras. La gran comisión es un mandato de Dios para sus discípulos. Oiga bien, es un mandato. No es un si usted quiere, no es si le da la gana, no es si por si acaso. Es un mandato. Dice el versículo 11: y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, y le dijo: Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, Pedro es obediente a la voz de Dios. Cuando al Señor Jesús
ascendió a los cielos, todo lo que Pedro había aprendido durante largos 3 años se le olvidó. Se le olvidó. Y después de que él murió, de que él ascendió a los cielos, dijo, bueno, entonces hasta aquí se acabó el asunto. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue con sus hermanos, otra vez al antiguo oficio, porque él era pescador. Agarró su barca y se fue al mar otra vez a pescar. Cuando estaba en el mar y regresa a la playa, el Señor se le aparece. Ustedes conocen la historia, ustedes lo han leído. Y el Señor le hace una sola pregunta. Pregunta que fue valedera para Pedro y que también es valedera para cada uno de nosotros hoy. Hoy, este día. ¿Me aman más que estos? ¿Me aman más que estos? ¿Me aman más que estos? ¿Y qué le decía Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿sabe cómo dice en el original? En el original griego. El Señor le decía, Pedro, ¿me ágape más que estos? Y Pedro le respondía, sí, Señor, te fileo. ¿Me amas más que estos? ¿Me ágape más que estos? Y él le respondía, sí, Señor, te fileo. No es el mismo amor. ¿Por qué? Porque el amor ágape es el amor de Dios. Es el amor a pesar de. Y el amor fileo es el amor que hay entre nosotros, entre hermanos. Y por eso el Señor le decía, le preguntó una y otra vez. Y Pedro se empezó a poner un poco así, agüitado. Y entonces le dijo, apacienta mis ovejas. Allí entonces a Pedro le volvió a caer la moneda. Y es que Pedro es un claro ejemplo de cómo somos los seres humanos. Los seres humanos somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas así. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que ya no se acuerdan de que aquí hubo una guerra. Los jóvenes de este tiempo creen que es mentira que hubo guerra. ¿Qué saca de esto, Michael? Creen que es mentira que hubo guerra aquí. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la memoria bien corta. Tenemos la memoria bien corta. Entonces a Pedro se le olvidó rapidito para qué lo había llamado el Señor. Y por eso el Señor, después de que ha salido, se le vuelve a aparecer y le dice, apacienta mis ovejas. Por eso Pedro ahora muestra una señal clara de obediencia y el Espíritu le dice que vaya allá a Cesarea, donde está Cornelio con toda su gente esperando oír la palabra de Dios, y él fue obediente. Él no anduvo poniendo reparos, él no anduvo diciendo, ay, es que tengo otra cosa que hacer, ay, es que fíjese que el trabajo me lo impide, no, es que fíjese que mañana tengo un parcial, no, es que fíjese que mi abuelita le duele el pelo, y empieza a poner un montón de obstáculos o un montón de pretextos para no hacer la obra de Dios. No, Pedro dice en la Biblia que fue obediente y fue a la casa de Cornelio y una gran cantidad de personas se convirtieron. Ahora bien, Pedro les dijo a los demás hermanos que él no era quien para estorbar a la obra de Dios. Usted y yo no somos quien para estorbar a la obra de Dios. Si Él nos quiere usar y no se lo permitimos, Él nos va a quitar por ser estorbos a la obra de Dios. Oiga bien, todo árbol que no da fruto, dice el Señor, lo cortará. Y el árbol que da más fruto va a ser podado para que dé más frutos. Pero el que no da fruto, lo cortará y lo echará al fuego, es decir, se va a terminar. Quizás por eso vemos muchos que estamos ya, como diría mi abuelita, tataraqueando. ¿Por qué? Porque a lo mejor no servimos para los intereses del reino de Dios. Y quizás por eso entonces el Señor anda viendo cómo nos corta.
Aquí a nadie se le dice váyase, a nadie. Es más, queremos que todos vengan. Y los que se van solitos. ¿Por qué? Porque no sirven a los intereses del reino de Dios. No sirven. Decía un pastor amigo mío que está en los Estados Unidos, allá fundando una iglesia, decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Todos, absolutamente todos, debemos estar compenetrados de la obra a la cual Dios nos ha llamado. Aquí no son solamente los de la foto, o unos cuantos los llamados a servir. Todos hemos sido llamados a servir. Un día el Señor nos va a pedir cuentas a todos y nos va a preguntar qué fue lo que hiciste por mí cuando estuviste allá en la tierra. El Señor nos va a preguntar porque Él nos ha llamado a eso justamente, a que seamos siervos de Dios. ¿Sabe qué es un siervo? Un siervo es un esclavo. Es un esclavo y el esclavo no tiene derechos. El esclavo solo tiene obligaciones. Así que si usted es un siervo o una sierva, entienda que usted está aquí para servir a Dios. No está para otra cosa. En tercer lugar, todos tenemos la obligación de llamar a otros a ser discípulos. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ojo con el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, interesante esto. Cuando llegó la noticia, antes debo decir lo siguiente: dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución debido a la muerte de Esteban que ocurrió en Jerusalén, estas personas pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo le hablaron la palabra de Dios a los judíos. Pero entre ellos habían unos varones que eran de Chipre y de Cirene, y estos, cuando entraron en Antioquía, le hablaron también a los griegos. Miren, los judíos nacidos en la isla de Chipre, porque Chipre es una isla que está enclavada en la parte media del Mediterráneo, y los judíos de Cirene. Cirene es una ciudad de Egipto, más allá de Alejandría, una región bastante lejana, ya en el continente africano. Pero estos judíos entendieron que el mensaje era para ellos, pero que también era para otras personas no judías. Y por eso dice que cuando estos judíos, los de Chipre y de Cirene, entraron en la ciudad de Antioquía, que por cierto es la ciudad de Antioquía de Siria, ellos le hablaron también el evangelio no solo a los judíos, sino que también a los griegos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nuevamente vuelvo a decir la misma idea.
porque Dios no hace acepción de personas, porque el Evangelio de Dios es para todo aquel que quiera, porque el Evangelio de Cristo está dispuesto para todas aquellas personas que estén receptivas a su voz. Queridos hermanos, usted le quiere compartir el Evangelio solamente a los de su pueblo, solamente a los de su ciudad, solamente a los de San Salvador, solamente a los de su colonia. No, el Evangelio es para todos. En cuanto tengamos oportunidad. ¿Cuántas veces ha ido sentado en el autobús, sentado a la par de una señora por ahí o de un caballero, y no ha tenido el valor de hablarle un poquito tan siquiera del Evangelio? ¿O cuántas veces se ha subido a un autobús a predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Yo tenía un hermano, así como el hermano Armando, así de grande, de apellido Marinero, y era así como él, inquieto. Y Marinero me dijo en una ocasión: venite, me dijo, te andás llevando Biblia, sí, le dijo, para venirte vamos a ir a hacer un mandado, ¿no? ¿A dónde? ¿A vos venite? Me subió al bus. Cuando subimos al bus y el bus más o menos se llenó, el tipo volvía a ver, y cuando vio que el bus ya iba algo lleno, se levantó y empezó a hablar el Evangelio. Pero de repente dijo: y ahora con ustedes les dejo a mi hermano. Y yo nunca lo había hecho. Es decir, hablar en un bus. Vaya, pues me pasó la chibola. Y me levanté. Y me armé de valor y empecé a hablar. Y a medida que fui hablando, el miedo se me quitó y seguía hablando y hablando y hablando de Cristo. Cuando llegamos allá por la terminal de buses de Oriente, ya había personas que estaban diciendo: sí, yo acepto a Cristo. Y aquello se convirtió en una manía o en un costumbre. Salíamos las tardes, pues subíamos a los buses a predicar el Evangelio. Y llevábamos a señoritas, y llevábamos a otros jóvenes, y después que regresábamos de una tarde muy gloriosa, nos íbamos a compartir a una pupusería, comernos un montón de pupusas, y nos terminábamos el bote de curtido, comíamos un curtido que es pupusa. Pero estábamos gozosos. ¿Cuántas veces usted se iba a parar a un parque a compartir el Evangelio? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su vecino que necesita a Cristo? ¿Cuántas veces usted le ha mostrado el amor de una manera auténtica y genuina a otras personas? Queridos hermanos, todos tenemos la obligación de llamar a otros a ser discípulos. Los que habían sido esparcidos querían comunicar el Evangelio, pero solo a los de su raza. Los creyentes judíos de Chipre y de Cirene se lo querían comunicar también a los gentiles. Y miren lo más lindo que dice allí: y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Y es que cuando vamos a predicar el Evangelio, no vamos en nuestras fuerzas, no vamos en nuestras capacidades, lo hacemos con el poder de Dios. Y es Él quien se manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque la obra no es suya, ni mía, la obra es de Dios. La obra de Dios simplemente. Queridos hermanos, las noticias buenas se riegan como un reguero de pólvora. La noticia de la predicación en Antioquía y del crecimiento de la iglesia llegó a los creyentes judíos en Jerusalén, y por eso dice la Biblia que enviaron a un judío que era oriundo de Chipre, como lo era José, cuyo apodo era Bernabé, que significa hijo de consolación. Que aquí alguien hay algún Bernabé, se llama entonces hijo de consolación. Y este hombre fue a Antioquía a constatar lo que sucedía. Y cuando vio que en Antioquía había un crecimiento enorme
de la iglesia se regocijó y lo único que hizo fue darles ánimo, darles palabras de aliento. ¿Sabe usted que en la ciudad de Antioquía y de Siria, vamos a decirlo de este modo para que lo entendamos a los salvadoreños, la diosa que era la patrona de la ciudad se llamaba Dafne? Dafne, según la mitología griega, era una ninfa griega, hija de un dios de un río que se llamaba Peneo. Y Dafne era una mujer tan bella, pero tan bella, que según la mitología griega, el dios Apolo, o sea, el dios del sol, la pretendía, quería tener relaciones con ella. Y Dafne era una mujer que quería consagrarse, que quería vivir en santidad. Entonces Dafne le pidió a su padre que no permitiera que Apolos la sedujera, por lo cual no le quedó más remedio a su padre Peneo que convertirla en un árbol. Esa era la diosa que adoraban en Antioquía, Dafne. Hay algunas muchachas que se llaman Dafne. Pero ¿sabe qué es lo interesante del asunto? Lo interesante del asunto de esa historia de la mitología griega es que el culto que se le tributaba a Dafne en la ciudad de Antioquía era un culto de relaciones sexuales ilícitas. Ese era el culto. Y las sacerdotisas que habían en el templo de Dafne eran prostitutas que hacían el acto sexual a plena luz del día ante los ojos de quien estuviera enfrente. Era una verdadera sodomía, era un verdadero relajo, era un verdadero desparpajo, como decimos nosotros. Ese era el culto. De manera que en esa ciudad había un libertinaje sexual terrible. Pero en medio de tanta contaminación, en medio de tanta mundanalidad, en medio de tanta perdición, la iglesia del Señor estaba creciendo enormemente. ¿Por qué, hermanos? Volvemos a los paradigmas. Porque se estaban rompiendo los paradigmas. Porque los cristianos estaban allí convirtiendo a otros, ganando a otros y enseñándoles con su estilo de vida que eran personas completamente diferentes. Y por eso dice que allí se les llamó por primera vez a los creyentes cristianos. Pero sabe que no fue algo que fue un epíteto o un calificativo de manera agradable. No, fue algo burlesco. Fue algo burlesco. ¿Por qué? Porque la figura de Cristo era algo que ellos no aceptaban, porque ellos eran paganos. Entonces ellos con esa palabra cristianos lo que querían decirles era pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Usted y yo somos pequeños Cristos. No escucha ninguna vez. Somos pequeños Cristos. Nos parecemos a Cristo. Esa es la pregunta del millón. Nos parecemos, nosotros queremos imitar a Jesús, pero no basta con que lo queramos imitar. Debemos querer parecernos a Él, ser igual que Él. Me dirán ustedes, que eso es difícil, hermanos, si nosotros pecamos todos los días. Sí, es cierto, muy cierto. ¿O acaso aquí hay alguien impecable? La Biblia dice que no hay justo ni aún ninguno partido por la mitad de ellos. Sí, es cierto. Pero Dios nos ha llamado a todos nosotros a que nos volvamos a Él. No nos ha llamado a que nos volvamos miembros de la iglesia de Semaní. No nos ha llamado a que nos hagamos seguidores de Silas Calderón. No nos ha llamado a que seamos seguidores a los miembros de la misión interamericana. Cristo nos ha llamado a que nosotros seamos discípulos de Cristo. A eso nos ha llamado. Nos ha llamado entonces a que nosotros vivamos vidas santas, vidas agradables a Dios. Termino porque ya lo veo algo casado, Dios. Pregunto, ¿se parece usted a Cristo? Dios no quiere solo creyentes, quiere que
hayan personas que tengan a Cristo como el modelo a imitar en sus vidas. Yo me puse a meditar un día de estos acerca de las cosas que más admiro de Jesús. Y encontré que de todas las cosas que admiro de Jesús hay 7 cosas que más admiro. En primer lugar, su dedicación a la oración. Segundo, su disposición por servir a los demás. Tercero, su capacidad de perdonar. Cuarto, su inquebrantable vocación por el sacrificio. En quinto lugar, su sinceridad ante el pecado. En sexto lugar, su desapego por las cosas materiales. Y en séptimo lugar, por sobre todas las cosas, su amor por los perdidos. Su amor por los perdidos. Yo no he venido a llamar a los enfermos, yo no he venido a llamar a los que están sanos, yo he venido a llamar a los que están enfermos, a los que están arruinados, a los que están quebrantados, a los que están destruidos, a los que están en el suelo. A esos he venido. Hay otras cosas más que admirar de su personalidad, pero cuando vemos en la Biblia que el propósito fundamental que Dios tiene al enviar a su Hijo a esta tierra, el propósito fundamental es ganar a otros para que se vuelvan su esposa. Entonces creo que la parte que más debemos imitar de Jesús es el compartir a otros las noticias de la buena nueva. Por eso le pregunto una vez más, ¿se parece usted a Cristo? La salvación de la cual usted goza, ¿debe dársela a otros o solo es para usted y los suyos, como pensaban los que habían sido esparcidos a causa de la persecución? ¿Se parece usted a Cristo? ¿Quiere usted parecerse a Cristo? Ore conmigo. Señor, nosotros estamos en deuda contigo. Estamos en deuda contigo porque muchas veces solo hemos tenido un comportamiento religioso, pero en realidad muchas veces nosotros solamente somos creyentes, pero no somos discípulos. Dios, muy honradamente te digo, yo necesito ser tu discípulo. Mis hermanos también necesitan ser tus discípulos. Necesitamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida en donde tengamos un compromiso contigo, Señor. Un compromiso que podamos respetar. Vivir para tu gloria, Señor, no es fácil en esta tierra. Los afanes de la vida muchas veces nos seducen, pero queremos pedirte que nos ayudes.